Hello, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ven en el título de hoy sí vamos a platicar de algo personal. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que se sientan bien. Espero que hayan tenido una excelente semana. Como dice en el título, vamos a platicar un poco de cómo fue o cómo es estudiar arquitectura. Hola, mi nombre es Génesis o G, Y, yo para los amigos. Soy egresada de arquitectura, soy graduada de arquitectura, aunque no lo parezca. Y vamos a comenzar por el inicio. Muchos de los estudiantes de arquitectura tienen una anécdota referente a esto. Mi anécdota fue que básicamente yo estuve viendo edificaciones. Hubo un tiempo, yo era una persona muy fijada. Y yo siempre estaba, cuando yo aprendí a leer, yo me acuerdo perfecto que yo estaba practicando leyendo los carteles de la calle. O sea, íbamos en taxi o en carro y yo siempre estaba como leyendo los carteles. En mi mente, claro, yo no lo decía en voz alta. Y a la vez que yo veía los carteles, yo veía edificaciones. Y a mí me gustaba mucho lo que yo veía. Después, obviamente, yo siempre fui buena dibujando, siempre fui muy artística. Y yo decía, pero es que es muy fácil. Si yo estudio arte, va a ser muy fácil. Y yo quiero algo complicado. Mala idea. Yo quiero algo complicado. Entonces opté por lo que fue la arquitectura. Ojo, no quiero que me funen. Y no es que el arte sea fácil de hacer. Pero yo pensé que, porque obviamente todo eso también es técnica. Y hay un linaje de aprendizaje para todo. Todo tiene su complicación. Pero eso fue mi niñez, o sea, yo tenía 13 años. Yo pensaba que si ya yo sabía dibujar, ya se me iba a hacer demasiado fácil. Aparte de que yo tenía otros miedos que se los voy a explicar ahora. Y era que en mi familia son muy tradicionales. Y como estoy viviendo en una familia muy tradicional, pues decían que yo tenía que estudiar una carrera que me diera dinero. En mi familia no hay ingenieros ni arquitectos. O sea, mi familia directa de hijos de mis abuelos. No hay. Actualmente sí tenemos una médico, tenemos ya un ingeniero industrial, tenemos, creo que es una administradora de empresas, no me acuerdo porque eso fue en el exterior que le estudió, entonces no me sabía bien su carrera. Tengo dos personas más que sí, que estudiaron y culminaron, pero no me sabían sus carreras, perdón. Y ya, y una arquitecta. Al principio realmente yo quería estudiar veterinaria, honestamente, me encantan los animales, me apasionan los animales, pero al mismo tiempo yo soy una persona muy miedosa. Entonces yo quería ayudar a los animales, pero yo no quería lastimarlos. Y aunque la medicina en veterinaria es para ayudarlos, había como que lastimarlos en sí porque había que operarlos, o sea, abrirlos. Había que operarlos, ponerle intravenosa, sedarlos, incluso dormirlos para siempre, no sé si me dio a entender. Y eso me lastimaba mucho a mí, entonces yo no quería. Yo no quería como que eso, no quería lastimarlos. No opté por la veterinaria. Y hubo algo que me dijo alguien muy cercano, que fue como, wow, que quería que yo estudiara ingeniería civil. Y eso a mí me laceró mucho porque esa persona sabía que yo amaba estudiar arquitectura, que era lo que yo quería. Y aún así hacía esos comentarios como, yo no te voy a ayudar si tú no estudias ingeniería civil o algo así. Y yo como, wow. Y no fue que me lo dijo directamente, sino que yo lo escuché escondidas. Yo soy una persona que cuando dice yo quiero esto, lo hace. O sea, yo no soy una persona que me quedo en el quisiera. No, me tardo. Por ejemplo, hacer YouTube me he tardado mucho. Y tengo videos viejísimos en privado aquí. Pero hay otras cosas mayormente que sí. O sea, yo soy una persona que si quiero algo, no es como que lo obtengo, pero trabajo para ello, ¿no? A veces se me da, a veces no se me da. La vida es así. Pero, ajá, eso. Entonces yo me puse que yo quería estudiar arquitectura. Honestamente, yo debí educarme más. O sea, yo no tuve a alguien que me dijera, mira, la arquitectura es así, así, así. No. Y como digo, yo era la primera arquitecta de mi familia. Entonces no había nadie que me pudiera hablar de eso. Mi abuelo siempre estuvo muy orgulloso de mí por eso, porque a mi abuelo le encanta la construcción. Él trabajó como chofer para un ingeniero y está orgullosísimo de eso. Entonces él amaba que yo estuviera en ese ámbito y más una mujer. Me encantaba. Le encanta a mi abuelo. Está bien, ¿ok?
¿Cómo es estudiar arquitectura? Estudiar arquitectura es lindo. Vamos a hablar del tema social. Yo soy una persona que siempre estuvo como rodeada de chicas, pero no las sentía mis amigas, ¿bien? No sentía que yo podía contar con esas chicas. Entonces, en la universidad yo pensé que no iba a poder hacer amigas. Y aparte de que yo iba, era literal, de la universidad a mi casa, quizá a veces a comer por fuera de la universidad. Y de nuevo, o sea, era ida y venía de mi casa a la universidad, a comer un poquito, pero de vuelta. Pero no me desviaba por un sitio porque no tenía amigas. Y es un error que también cometemos mucho los que son muy privados o los que son tímidos o introvertidos. Que se van. O sea, quédate un rato en el aula, conversa con alguien. Yo no me acuerdo cómo fue, pero de un momento a otro yo tenía un montón de gente. O sea, tenía muchísimos amigos que todavía al día de hoy los tengo. Éramos como 7. Éramos 6 chicas y un chico. Y cada vez era como que recolectábamos más personas. Honestamente no me acuerdo. Pero lo que yo sí es que noté que esas personas tenían gustos similares a los míos. Educación y moral igual que la mía. Son gente muy amable, muy caritativa, de que te ayudan. Entonces eso hizo muy fácil. Yo tengo que platicar esto. Yo amo el anime, ¿vale? Amo el anime, me gustan también los cartoons, me gustan las películas de Disney. Disney. Sí, entonces dicho esto, yo siempre he sentido que yo era muy grande para eso. Incluso cuando no era grande. Cuando yo era pequeña, yo decía, ay, es que yo soy ya una niña grande, porque yo estoy viendo esto, porque me gusta esto. Nunca me intenté alejar, pero sí intenté ocultarlo de mi familia para que no me viera viéndolo. Y luego cuando llegué a la universidad encontré un montón de gente que también veía anime y que era lo normal. Y yo comencé a sentirme tan entendida, ¿saben? ¡Wow! Al fin. Y no fue lo que se conversó. O sea, no era como que hablábamos de anime. No era esa la conversación. Pero se notaba. No, perdón, no escuché el chat porque estaba viendo tal capítulo de tal anime. Estuve leyendo tal manga y wow, eso me inspiró a hacer esta concepción de arquitectura. O sea, así, poco a poco, uno se enteraba. Fui abriendo de que la gente que no entendía algo, yo poco a poco fui como explicándole. ¿Cómo así? Con mi TDA, no diagnosticado en ese tiempo, yo no entendía cosas. Entonces, sí entendía, pero no entendía. Para mí los exámenes siempre han sido una complicación. O sea, a mí los exámenes me iban mal. Siempre tenía que hacerlo varias veces, o practicar demasiado, o esforzarme demasiado por lo de mi poca atención, mi TDA. Y como siempre yo sentía que me estaba esforzando más que los demás. O sea, y que para mí eso no era normal. Porque sí entendía que entendía. Pero a la hora de hacer el examen, sí hacía algo bien, pero no. Después comencé a hacer lo que fue, a decirlo con mis propias palabras. Este es un instrumento que me ayudó muchísimo en exposición y en exámenes. De no alejarme de la realidad, de saber que este es el concepto, pero decirlo de una manera un poco más llana a mi perspectiva. Y según yo, eso es lo que se tiene que hacer, porque al final no es que tú eres un repetidor de información, sino que tienes que demostrar al profesor que tú entendiste lo que acabas de leer. Entonces, gracias a Dios, gracias a eso fue que yo pude como que avanzar siempre en la carrera. Y es tan irónico porque yo no soy buena en matemáticas, by the way, y me acuerdo que yo una clase de estática, y yo daba clases gratis. O sea, mis compañeros, mis amigos, me decían, no entiendo este tema. Yo cogía la pizarra y comenzaba, no, miren, esta fórmula es así, así, así. Y se hace esto. Y entre todos nos ayudábamos. Y todos pensaban con rayos, Génesis iba a sacar 100 de 100, porque qué Génesis nos explicó y qué bien nos explica, güey. No me iban tan mal los exámenes, pero no me iban tan bien como yo quería. Así que sí, es un poquito irónico, ¿no? Obvio, a los demás sí le iban bien, porque obvio, ¿no? Pero sí, gracias a Dios lo pasamos bien. Que si la arquitectura tiene matemáticas, miren, yo le estuve yendo mucho a las matemáticas, porque sí, se me dificultaba. Y creo que se me dificultaba más por lo del TDA. No es matemática normal como en la escuela, es cálculo, es física, es lógica. Y hay materias que se llama resistencia
estática. La resistencia tiene que ver mucho con física y con los materiales de una estructura. Entonces son como primas hermanas. Hay costo y presupuesto, esos son cálculos también, partidas, etc. Pero a decir verdad, con una carrera que tenga que ver con matemáticas en sí, no tiene tantas matemáticas. Solo son fórmulas y cálculos y lógica. Nos dieron también iluminotecnia sobre la luz en el interior de una vivienda, incluso en el exterior, que no se utilizaría. En fin. En la carrera te dan las herramientas, pero yo siempre exhorto a las personas a tomar cursos extracurriculares o reforzar lo que siempre entiendes. A mí me tocó hacerlo casi terminando la carrera y también ya cuando entré a trabajar. Pero no nos vamos a ir tan lejos. Llegamos a la tesis. Honestamente, y es normal, gente, es normal que tú quieras desistir de la carrera a mitad o casi al final de la carrera. A mí me dio esa crisis. Y más por lo de, los digo, el DDA no quiero cogerlo como excusa, pero de verdad que era muy difícil. Yo decía como esto no es para mí, pero yo no entiendo porque esto me apasiona. Tenemos una fecha de entrega y ya tú tienes tus planos, tu maqueta, tu 3D, tu lámina, que hacemos una lámina gigante, y tu libro, tu portfolio, impreso, whatever. Tú tienes que ir también de una manera adecuada a presentar y a exponer y a defender tu proyecto. Normalmente tenemos, bueno, en mi facultad fueron 5 diseños, me parece, 6. Yo siempre estaba tan emocionada, yo me sentía tan satisfecha y yo decía como, wow, pero yo no pude ir a esta carrera porque realmente esto me encanta, esto me apasiona, se siente aquí. Eso puede ser otro story time, porque sí, tuve que hacer mi tesis sola. Normalmente esto no es normal en arquitectura, por lo menos en mi facultad y en mi país. La tesis de arquitectura, primero que nada, los arquitectos no pueden hacer monográficos, ¿bien? Tienen que hacer tesis. Yo no sé cómo es en otros países, pero en el mío es así. Entonces, hay otros países que tú te gradúas como por promedio, me parece. Pero bueno, en el mío no es así. Tú tienes que tener dos compañeros. O sea, tienen que ser 2 compañeros o 3. Pueden ser 3. Porque es muy pesado. La tesis se divide en teoría y en diseño. La teoría es todo lo que abarca el diseño. Entonces, tú no puedes ir a uno u otro. Y es mucho, señores, es mucho de la teoría. Tuvo unas complicaciones porque mis compañeras se me adelantaron por una materia. Estábamos en pandemia y hubo una materia virtual en la que no me acuerdo bien, pero me parece que algo pasaron con los exámenes. Ese profesor era muy complicado, la verdad, era un ingeniero. Siempre hay como un dime y direte con los ingenieros y los arquitectos. Pero en fin, el punto es que este ingeniero era muy fuerte. Y en esa materia de costos, pues a muchos no nos fue bien, la verdad. Hay que decir la verdad. Entonces yo me quedé atrasada por esa materia, porque esa materia era la que abría la tesis, que nosotros le decimos grado 1 y grado 2, ¿bien? Porque se divide en 2, recordemos. Entonces, mis compañeras se adelantaron, hicieron un grupo entre ellas, y yo como, ay, bueno, entonces tuve que volver a tomar esta materia sola, un semestre sola. Y bueno, al siguiente semestre pues volví a tomar la tesis sola. Y ya yo, bueno, gracias a Dios pude hacer mi tesis sola. A otros profesores o asesores no les gusta esto, pero sí pude. En ese tiempo mi abuelito estaba muy mal de salud mental. Teníamos que cuidarlo. Mi familia, les digo, es muy unida en ese aspecto, de que mi abuelo cuando estaba mal, todos los hijos estaban ahí. O sea, normalmente hace falta solamente que una persona y se turnen para cuidar a su padre. Pues no, todos los hijos que residen en el país, porque lamentablemente tengo otras tías que viven fuera del país, entonces no se podía. Pero los que residíamos en el país, güey, señores, no se turnaban. O sea, de que, no, yo voy a estar en mi casa mientras, no. O sea, mi madre, mi tío y mi tía
se quedaban los tres a dormir. Entonces también los nietos estábamos ahí, ayudando. Entonces mi abuelo solamente comía conmigo. Mi abuelo solamente comía conmigo y me sonreía. Él no me podía reconocer. Gracias a Dios, mi abuelo ya está bien, está sano. Yo me enfoqué mucho en la tesis. Como no me podía ir a ningún lado porque era mi abuelito, yo quería quedarme ahí. Y me quedaba el día entero sentada escribiendo mi tesis. Hasta la madrugada, me acuerdo, hasta las 2, 3 de la mañana. Y dormía un poquito y seguía. Y también cuidaba a mi abuelito. Y wow. Y la asesora siempre estaba sorprendida porque decía, ¿cómo es que tú tienes todo listo? Porque es normal, no es que yo me quiera dar flores, es normal que en la tesis tú no puedas hacerlo todo tan rápido, porque es una asesoría cada semana, por lo menos 2 veces a la semana. Y yo por lo menos, yo tenía una disciplina, gracias a Dios. Yo sí tengo eso, tengo disciplina. Entonces, jueves, viernes y sábado me quedaba plantada haciendo eso. Tenía un horario. Entonces, los demás días no lo descansaba o ayudaba en otras cosas. Entonces, así fue como pude. Y bueno, pude hacer lo que fue la tesis teórica en un solo semestre. Que esos son como 4 meses en mi universidad. Y luego llegó la de diseño. Ay, eso también es otro story time porque ay, pasaron cosas ahí. Eso es otro story time. Tú tienes que hacer una práctica. O sea, yo tenía que ir a trabajar al ayuntamiento de mi ciudad. Entonces ya yo no podía como con esto. Ya era muy difícil, ya no me daba el tiempo, ya. Aunque yo lo tenía adelantado. Pues cometí el error de buscar una compañera. Fue muy caótico. Hay muchas historias ahí. Al final tuve que terminarlo yo sola. Al final, que terminarlo si yo lo hice todo sola. En un año. Terminé mi tesis en un año y hice la sustentación de tesis que en noviembre de ese año, 2023. Área laboral. Y bueno, esa también es otra historia que sí me gustaría contárselo, la verdad. Es muy complicado, la verdad. No es lo mismo ni es igual. Es un mundo totalmente diferente. Para los que quieran estudiar arquitectura, primero que nada, no necesitas saber dibujar. Todo es más o menos técnico. La arquitectura se basa en arte, ciencia y técnica. Tienes que ser una persona creativa, para eso es el arte. Tienes que ser una persona técnica, de que sepas las herramientas y los programas. Y es ciencia, porque lleva física, bien, y materiales de construcción, química, esas cosas. Es muy completa, la verdad. La arquitectura es muy, muy completa. Te dan una pincelada de ingeniería civil, de ingeniería física, bueno, muchísimas cosas. Y pues nada, quisiera platicarle más, pero siento que se va a hacer eterno el video y no quiero aburrirlos. De todo lo que he contado, cuéntame qué les interesa. Realmente les digo que si quieren estudiar, lo estudien, que nunca está de más, la verdad, una carrera. No olviden, por favor, suscribirse, comentar. ¿Estudias donde estudias arquitectura? ¿Quieres estudiar? ¿Qué dudas tienes que yo pueda responderte? ¿Qué video quieres ver relacionado a la arquitectura? Sobre programa. Nos vemos en una próxima. ¿Ok? Bye.